los saduceos tenían esa participación mucho con el Estado. Los fariseos en un menor grado, pero los saduceos lo tenían en alto grado. Entonces se declaraban reyes, compraban el reinado, el sacerdocio. Era un desorden total. ¿Sí? Cuando uno ve en las películas que Caifás era un sumo sacerdote, uno pues como que llena la pupila y dice, pues hermano, no se le pinta, ¿no? Y se ve bien vestido y tal, ¿sí? Pero realmente espiritualmente en la época no había nada, está muerto Israel en cuanto a espiritualmente. Entonces, y los saduceos aspiraban, eso que decía, los saduceos enseñaban doctrinas del placer, comamos, bebamos, mañana moriremos. Muy parecidas a las doctrinas que se venden hoy, ¿sí o no? Tenga, sea rico, compre lo mejor. Yo creo que un pastor se cansaba de decirnos que teníamos que tener lo mejor en la casa. Sí, el mejor televisor, el mejor billina, mejores zapatillas. Cada 8 días era la predicación de esa vaina. ¿Y sigue siendo eso? Sí, hace muchos años no sí, era una predicación sí, cristiana. No ha cambiado nada. Eso es una doctrina saducea, o sea, el placer. Por eso digo que el placer es otra cosa. ¿Sí? El placer es algo supra, es un nivel de girada, un nivel que está en el sexto cielo, imagínense para llegar para allá. Y entonces decían, no, y los saduceos eran muy de esos, niños ricos. Los fariseos, ¿qué creen que eran? Pues la parte contraria, ¿sí? Siempre tiene que haber una parte contraria. Tiene que haber, nosotros somos una especie de celotes, porque los celotes, los saduceos terminaron en alguna parte como medio celotes, unidos con fariseos, que eran guerrilleros, o sea, manes que decían, no, este cuento no es así. Nosotros hoy para el sistema, nosotros hoy vendríamos a hacer casi, yo me puse a echar cabeza, ¿no? Y nosotros veníamos a hacer una especie de celotes, como guerrilleros, gente que nos subordinamos a ese sistema, tanto al sistema católico como al sistema cristiano y aún al sistema mesiánico. O sea, como que decimos, no es por ahí. Y esos manes, llamados saduceos, mutaron siglos después en unos tipos que se llaman caraítas. Entonces, los saduceos no veían a las cortes rabínicas como su, ¿cómo se llama eso? Como sus autoridades. Sí, como sus autoridades. No consideraban que las cortes rabínicas fueran autoridades. Los saduceos todo lo manejaban a punta de billete y placer. ¿Sí? Y entonces ellos no consideraban que los rabinos pues, ejercieran algún dominio sobre ellos porque tenían una concepción totalmente diferente. Por ahí, no sé en qué siglo aparecen estos muchachos que llaman caraítas, que ellos, unos pedazos de fariseos mutaron en caraítas. Y los caraítas opinan hasta la fecha, no sé, creo que ellos también tienen algo, un huequito ahí, no hablan mucho del tema sobre la resurrección de los muertos. ¿Sí? Entonces, en la escena aparece, en una época donde no hay nada como esta, ¿sí? Donde no hay nada. ¿Cuál es la iglesia que dice que tienes todo pero que no tienes nada? ¿Esmirna? Esmirna. Sí, Esmirna dice, ¿tú qué dices tener todo, no tienes nada? Que eres pobre, desnudo, Sí, desvalido, algo así. Sí. Apocalipsis 3:14. Sí. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gracias. Ese es un texto que nos enseñaron en una congregación para evangelizar a todo el mundo, ¿sí o no? Nos decían, aquí se llama la puerta. Miren que no lo está diciendo a gente que no es creyente. Ese es un texto para gente que es creyente, porque eso es una iglesia. ¿Sí o no? Eso es un mensaje en una iglesia. No le está diciendo un mensaje a impíos o a gente que no conoce, no. Entonces siempre le dicen a mí, aquí que mi hermano taxista, y aquí que Dios está tocando su corazón, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y no, pues, una vez le dije a un creyente, pues no tiene nada que ver con
aceptar a Jesucristo. Y dicen que eso lo dice Jesús, o sea, que Jesús está a la puerta, y aquí dice que es Dios. O sea, es Dios, no Jesús el que está a la puerta. Sí, llamo. Y es para que vuelvan a sus primeras obras. Dicen, tienen de todo, pero no tienen nada. Y son ni fríos ni calientes. Dice, los voy a disciplinar. Sobre todo dice que los voy a disciplinar. Entonces los saduceos, esos manes tenían vínculos fuertes con el Estado. Ellos también negaban otra cosa. Ellos negaban la predestinación. Entonces, al negar la predestinación me dice que Pablo no puede ser de esa corriente. Pablo era de la corriente fariseica, porque Pablo habla muy bien de la predestinación. ¿Sí? Ellos también odiaban a los extranjeros, los saduceos. No les caían bien los extranjeros. Sin embargo, hacían tratos con los extranjeros. Eran, sí, de doble moral, terrible. ¿Sí? Solamente creían que la Torá era el único libro inspirado. Ellos no consideraban que el Tanakh, o la Tanakh, como llaman, el Tanakh, lo decimos nosotros, no era, digamos así, como a seguir, sino solamente la Torá. Y la Torá era literal. O sea, se tenía que literalizar y no se tenía que interpretar. Por eso ellos veían que los rabinos no tenían ningún tipo de injerencia sobre ellos. Ellos consideraban que, por ejemplo, Dios en este mundo daba las, ¿cómo se llama eso? El premio. Sí, el premio. Dios daba el premio en este mundo. Por lo tanto, ser rico y ser millonario, pues, los hacía a alguien relevante. O sea, que eran hombres que han sido premiados por Dios, que eran ricos y porque Dios los premiaba. Dios los premiaba, entonces ellos precisamente, digamos que sacaban cuerpo por el hecho de ser ricos. ¿Sí? Su filosofía se basaba en el materialismo, en la mundanalidad. Eran 4 principios: materialismo, mundanalidad, la Torah es literal, los extranjeros son malos, Dios da recompensa en vida. Y entre ellos hablaban que entonces nosotros veníamos a gozarle a este mundo, pues simplemente los premios que Dios daba, lo que nosotros vivíamos estaba sobre este mundo y no estaba en otro mundo. No había un mundo venidero, el Olam no existía. Eso más o menos opinaban los saduceos. Parece que me quedan algunos puntitos como por atar, pero era a nivel general, ¿sí? Caifás era saduceo. O sea que ya ponían la parafernalia del tipo, ¿no? Un tipo ricachón, etc. Otra vaina que tenía, y me causa curiosidad, que tenían los fariseos, es que ellos tenían un rollo así como lo tenemos actualmente, y es la cuenta de Shavuot. Porque ellos, los fariseos hasta la fecha, le cuentan el Omer a partir, nosotros lo hicimos mal este año, los 3 años que queremos hacerlo bien, cuentan el Omer desde Pesach. O sea, el primer Shabbat después de Pesach, el primer Shabbat después de Pesach, el primer Shabbat después de Pesach. Nosotros lo contamos el primer Shabbat después de Ásimos, y ahí fallamos nosotros. Y ahí me hago culpa porque yo lo hice mal, estuvo mal. Los saduceos opinaban lo mismo, los fariseos, hay escuelas que dicen que no. O sea, es el primer Shabbat después de Pesach, primer Shabbat después de Pesach. Las escuelas hoy, por ejemplo, el Hasidut, las escuelas reformistas rabínicas modernas, dicen que no, que es un día después de Pesach. De hecho, es la noche de Pesach. ¿Cómo? La noche de Pesach. Empieza, sí. Yo no creo en eso, yo me equivoqué, fue como me hacen. Sí. Y el año antepasado lo celebramos bien, y este año se celebramos mal. Porque el año antepasado coincidió que era Shabbat. Era el Shabbat, el conteo era mucho más Claro, fácil. sí. Entonces siempre es así. Si usted hace conteo, decimos, según los judíos de la actualidad, ¿no? Le da 53, 54 días. Entonces van a decir que un conteo dura 50 días, sí, ellos cuentan 50 días, pero siempre la fiesta de Shavuot se les corre 3 o 4 días. Siempre. O sea, ellos nunca les va a cuadrar el conteo de 50 días exacto, porque tienen ese error. ¿Ellos cuándo empiezan? En la noche de Pesach. O sea, Pesach es el primer día del conteo del Omer.
Y ese día empieza el conteo del Omer y entonces les va a dar 53, 54 días. ¿Se acuerdan que después yo hice los números y todo? Siempre les va a dar 53, 54 días. Dice, debe ser es primer, pesa cae un martes, ejemplo, después del Shabbat, se cuenta. Pesa cae un jueves, después del Shabbat, se cuenta. Pesa cae un lunes, después del Shabbat, se cuenta. Nosotros dijimos si cayó un martes, contamos 7 días de ácimos y enseguida contamos con el Shabbat, o sea que nos dio como unos 10 días más. De hecho, cae otro trillito y estamos contando todavía. No sé por qué, no. Me bueno las luces ahí. Bueno, acuérdenme, ¿no? Siempre es así. Esos tipos opinan, pues lo mismo que nosotros, que se hace el conteo después de Shabbat. Los fariseos no. Los fariseos dicen, hoy se acabó pesar, empezamos Shabbat. Sí, eso más o menos era la diferencia así doctrinal. ¿Qué más decían esos tipos saduceos? De que si me acuerdo. No, interpretaciones, ¿no? Era literal, muy literalistas en cuanto a la Torah. Aunque tenían algo que ver con la cuestión de los testigos, los testigos falsos. ¿Qué dice la Torah que hay uno con los testigos falsos? Morir. Y ellos, como tenían harto billete, les gustaba mucho estar con el Estado. Entonces, al estar mucha influencia con el Estado, se sabe que en los delitos y todas esas cuentas, pues hay que meter testigos falsos. Y los más eran literalistas, excepto para los testigos falsos. Les gustaba mucho eso. Eran como lo que dice aquí en el Estado colombiano, falsos positivos. O sea, hoy en día si hubieran dado un champú, les encantaba eso. ¿Sí? Como dejar todo bajo tierra, que no quede el mínimo rastro. Ese eran más o menos los saduceos. Entonces los saduceos, dentro de las doctrinas, ellos decían que nosotros no resucitábamos. Y en Mateo 22 empieza una de las doctrinas que son hermosas y que nosotros manejamos aquí. Y que poco énfasis, por lógica, no se hace en el mundo cristiano. ¿Sí? Y esto. Mateo 22, 23. Dice aquí, aquel día vinieron a él, ¿quién? Los saduceos, que es toda la carreta que me gastó ahorita, ¿sí o no? Aquel día, para meterlos en el asunto, ¿quiénes son? Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay que resurrección. Ahí nos manda a Hechos algo 28, donde Pablo también tiene una discusión. Pablo, siendo una escuela fariseica, tiene una discusión con ellos. Es decir, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés dijo, dijeron maestro, ¿no? Acuérdate que esa manera no le cae ni de quién, los rabinos, ¿sí o no? Sí. Y eso es rabino. Maestro, rabí, Moshe dijo. Y a veces, hoy que estaba repasando ese, dice, se parecen a muchas las preguntas que me hacen a mí. Pero, que mire lo que dice. Dice, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer. ¿Sí o no? Y sabemos que de acuerdo a la cultura, eso es verdad. Si alguno muriere sin hijos, ¿qué pasa? Su hermano se casará con su mujer. Rabí, Moshe dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia, dice, a su hermano. Sí, a mí me preguntaron eso. ¿Cómo le va a levantar descendencia a su hermano si no son los hermanos? Sí, pero él realmente no está hablando, no son genes del hermano, no son genes. Sí, pero, o sea, el pero hermano y el hermano tienen no, genes. no van a ser los hijos del Sí, hermano. pero ¿qué sí se conserva? La descendencia, el apellido. La sangre, la descendencia y el apellido. Dice, se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano.
Sí, es algo simbólico. Sí, es algo simbólico. Levantará descendencia a su hermano. ¿Por qué habría de pasar eso? ¿Y por qué la chica no se puede casar con otro tipo? Es más, hay un voto que escena sobre eso. Aquí lo vimos en un chavo, me acuerdo como si fuera hoy. Miren esto. ¿Se acuerdan que la chica, si no se quiere casar el tipo, ¿sí o no? ¿Qué hace ella? Con un zapato, algo así, ¿no? Le coge un zapato y escupe. Y escupe la cara. No, al frente. Al frente. Al frente. Al frente, no, al frente. Que vamos al frente. La Torah realmente lo dice. Dice que ella quitará el calzado después de haber ido, no una, creo, sino que va varias veces a los sacerdotes y gobernadores y dice, este tipo no me quiere casar conmigo. No, creo que no es, dice, yendo frecuentemente, o haber ido, después de haber ido varias veces o algo así, dice el pasuk. Y repeat, sí, creo que se llama esa regla, esa norma, por los tales hermanos. Y dice que aquí, bueno, hay otro poco, y dice que le quitará el calzado y ella escupirá algo que es tenaz, porque uno casi no va a escupir las mujeres, uno obviamente va a escupir los hombres. Sí, somos muy groseros para eso. Y ella escupirá al frente del tipo, ¿cierto? Y se llevará el zapato. Y desde entonces le pondrán un nombre al tipo, o a la casa donde el tipo habitare. Se le llama ¿cómo? La casa del escupido, ¿qué me llama? Eso quiere decir que él negó, deshonró algo así como la honra del muerto, del hermano. Sí. O sea que es fuerte. Y culturalmente es viable. Así como hemos dicho que cuando una chica le llega el periodo, ya está óptima para casarse. Entonces eso produce escalofrío. ¿Sí o no? Pero la Torah habla de eso. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. ¿Sí o no? De la misma manera, también ¿quién? El segundo. Y el tercero hace el séptimo. ¿Cómo llamaríamos a esa mujer? Entonces, digo, el séptimo también murió. ¿Cierto? Pero que tenía la vieja de todos sin morir. Es un ejemplo. Dice entre nosotros. Dice, entonces, dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos, murió también ¿quién? Una mujer. En la resurrección, ellos no. Es algo de sarcasmo. Sí. Sí. Ellos no creían en la resurrección, ¿no? Dicen, en la resurrección. Esa es la piedrita en el Pues digo, zapato. aquí está camino. Dice, pues, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Y si tuvieron suena como feo, ¿sí, no? Sí. Su merced nos puede leer ese mismo pasaje en Marcos 12, 18, 27. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Léelo, Beatriz. Dice, entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijo, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Sí, Entonces respondiendo Yeshua les dijo, gracias. Hasta ahí. Vale. Lucas 20 también. dice, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro,
Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia de su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo. Listo, ok. Hasta igual problema, ¿sí o no? Está perdido. Listo. ¿De cuál de los 7? Y me parece una pregunta como muy interesante. Si se muere, ¿de quién va a ser su esposa? Sí, porque fueron 7. ¿Sí o no? Ahora, la respuesta dice. Entonces, vamos a Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Yeshua, les dijo, antes que todo, ¿qué cosa? Erráis. Ignorando qué cosa? Las escrituras. O sea, ¿se acuerdan que yo les dije que ellos no creían en el Tanakh, sino solamente en el Torah, como medio de inspirado? Y Yeshua les contesta, erráis desconociendo no las sagradas escrituras que vendría a ser la Torah, sino erráis desconociendo el Tanakh, las escrituras. Dice, y el poder de Elohim. Porque ¿qué cosa? En la resurrección, ¿qué pasará? Ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán, ¿qué? Como los ángeles de Elohim en el cielo. Y toca despacio la respuesta. ¿Por qué? Dice, entonces respondiendo Yeshua les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Elohim, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles. No dice que seremos ángeles, serán como los ángeles. ¿Qué cosa? De Elohim en el cielo. O sea que en el cielo los ángeles no se casan. ¿Cierto? Los ángeles no se casan. Pero yo te escuché tocar un tema del Shabbat sobre los ángeles que tuvieron intimidad con mujeres. Sí. ¿Sí o no? Bueno. Los del diluvio. ¿Subamos? Los del diluvio, los que causan, los de antes del Sí, diluvio. los del diluvio, porque esos manes son diferentes a los otros. Sí, claro. Esos son diferentes a los 7. ¿A los cuántas clases de ángeles que hay? 9. 10. Sí, ya ven, 9, ya le quité 9. 10. 10 clases de Malachim, ¿cierto? Los 10 clases de ángeles. Nosotros aquí vimos las 10 clases de ángeles, ¿sí se acuerdan? Sí. Los Chedim, ellos. Bueno, entonces dice que seremos como los ángeles, pero estos tipos de ángeles de que tú hablabas en el Shabbat, ellos sí tuvieron, ¿cierto? Relaciones con ellos. ¿Y fueron en dónde? Encarcelados. En prisiones. De eso sí tú has leído, ¿cierto? Tú hemos leído esos ángeles, ¿sí? Porque más o menos sabemos de qué estamos hablando. Ellos fueron encerrados en prisiones eternas. Hay una gran discusión porque también la planteamos una vez aquí que leímos, cuando Jesús dice que bajó y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Sí o no? Y nosotros vimos que él fue como juez, porque ellos están presos. Si ellos están presos, es porque ya se les juzgó, no se les juzgó, pero están esperando el juicio, pero están presos. El Eterno decidió apresarlos. Me imagino que es una clase especial de ángeles, ¿cierto? Que sueltos podrían otra vez a qué cosa? A lo mismo, a un desorden genético, a tener relaciones sexuales con las mujeres. Por eso tuvo que apresarlos. ¿Es injusto o injusto el Creador? No, los está destruyendo, sí, no, los está destruyendo. Hasta que esperen un juicio. Fueron encontrados en el acto, por lo tal, si fuera la justicia colombiana o una jueza colombiana le diría que ellos no son un peligro para la sociedad, entonces lo suelta. ¿Sí o no? Más o menos. Entonces, él los tiene presos hasta que venga el juicio. Dice, serán como los ángeles, que no se darán, que no se casarán, ni se darán en casamiento.
Listo. Ahora, yo voy a preguntarles una pregunta. Lo que nosotros siempre hablamos, el judaísmo y en la gran mayoría de las creencias, excepto creo que nosotros, es si los ángeles tienen tendencia hacia el bien y tendencia hacia el mal. Los malajim. Los malajim tienen, el judaísmo opina que ellos son unos ¿qué? Como robots. Robots. O sea, que solo hacen el bien. Sí. O sea, que ellos no racionalizan, no piensan, no hacen absolutamente nada. ¿Sí o no? Y sin embargo, nosotros hemos leído aquí textos donde dice que hay una gran nube de testigos, ¿sí o no? Y ahí uno dice que las huestes ven, aprenden, ¿sí o no? De la revelación de la Torah para entender todo lo que fue Yeshua. Porque Yeshua, ellos lo interpretan arriba. ¿Sí o no? Ellos saben quién es Yeshua, pero ellos no copian todavía muy bien cómo es que el hombre muere y resucita. O sea, ¿cuál es su finalidad? Y ellos dicen cuando estamos predicando y empiezan a captar secretos que ellos están esperando revelar. ¿Sí se acuerdan un paso? No me acuerdo el pasaje, pero sé que existe, ¿cierto? Sí, lo tocamos aquí, ¿sí o no? Entonces, ¿los malaquín tienen tendencia a hacer el bien y el mal? Sí. Si no sé qué sería, robots. Yo creo que el ejemplo más claro es el diablo, ¿no? Satanás, Lucifer, Claro. Sí. que era un ángel y tomó la decisión de revolucionarse contra Dios. Y él no era malo. ¿No? Que dice que se llamaba Luzbel y era un gran querubín, Luzbel grande. Es un buen nombre. ¿Cómo no? Estrella de la mañana, luz. Luzbel es un excelente nombre y conociendo nuestra cultura, si se le dio un buen nombre es que tenía una buena energía, o sea, una buena disposición. ¿Sí? A él no se le puso diablo, ni Satán, no, a él le puso Luzbel, y era un man bien. Dice, hasta que se halló maldad en ti, ¿sí o no? Y pecaste, pecó. Eso quiere decir que él infringió una ley. ¿Sí o no? Y si el hombre un día estuvo y un día decidió subordinarse, es porque él tenía él no fue creado malo, él tomó la decisión, ¿sí o no? Infringió una ley, y por lo tanto, cayó. Y él mismo llegó, se sentó en el cetro de Elohim y empezó a convencer a quién, a las huestes. Y no cualquier huestes, principados, potestades. O sea que no solamente, o sea, si viéramos así, Hasatán no solamente cogió un poco de ángeles y los convenció, no, hay diferentes jerarquías. Sí, por eso los demonios también están jerarquizados. Claro. Yo le decía la vez pasada que Satanás no solamente se llevó ángeles, sino que también se puede haber llevado ruedas, arcángeles, digamos, serafines, de todas las familias de ángeles se llevó. ¿Sí? ¿Y por qué los tipos lo siguieron a él? Porque tenían ¿qué? Claro, su tendencia a ser el mal. Decisión. Su decisión. Ellos no siguieron a Satán porque el Eterno los dio, los empujó y de mala, yo los quiero que ustedes los digan. No, ahí hay una diferencia. Entonces, ellos también nacieron con una tendencia a ser mal. Como cuando uno les dice, ¿Yeshua tenía tendencia al mal? ¿Sí o no? Claro, sino para que lo iba a tentar Satanás. Oye, Yeshua tenía tendencia hacia el mal. Lo que pasa es que él tenía algo diferente y es que él no tenía el tipo de sangre que nosotros tenemos. Lo que pasa es que él la tenía controlada. Lo que nosotros no tenemos controlado. Sí, porque nunca la vamos a controlar. No la vamos a controlar porque nuestro ADN es caído. Nuestro ADN es caído heredado a nuestros padres. Él no. Su ADN no tiene que ver ni con María ni con José. Por lo tanto, no es que se facilitara. No. Pero su tendencia era de acuerdo a su Nechamot. Es que ahí es donde viene lo que yo siempre les he dicho. Nosotros fuimos metidos en un cuerpo malo y nuestro espíritu no tenía por qué ser puro. Porque si nuestro espíritu es puro, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo es malo y entonces que se ha juzgado el cuerpo, mi espíritu no, porque mi espíritu nunca pecó. Y eso tuvo que ser metido en un cuerpo 100-100 porque su esencia, ¿qué era? 100-100. Y él dice, en tus manos encomiendo, ¿qué cosa? Mi espíritu. Los ángeles tienen eso, ¿sí o no? Esa tendencia a hacer el mal y su tendencia a hacer el bien. Y hay leyes arriba, lo que hablamos con cambio, claro, tiene que haber leyes. Todo lo creado tiene una ley, porque tiene forma. Y todo lo formado tiene leyes. Entonces, los saduceos le hacen una pregunta al azar. Le dicen, ¿se van a dar el casamiento o no se van a dar el casamiento? Ahora,
Ahora, hay una pregunta, por ejemplo, el tintero que hicimos algún día es, si existe la parte femenina dentro de esos hábitos de vida, o sea, de lo que nosotros, si aquí es mujer, si se ha resucitado va a ser mujer. No, porque dice que no se dará en casamiento, ¿qué quiere decir que no hay sentimiento de mujer, de hombre, ni nada? Bueno, de pronto no puede haber es una atracción hacia el sexo opuesto, pero eso no indica que yo no tenga ¿qué? Mi identidad. Porque Yeshua resucitó, ¿qué cosa? Dice la escritura que con su cuerpo, porque se le veían sus laceraciones. ¿Sí o no? O sea, yo no consigo que una mujer, como que nosotros yo resucite, como decía alguien, que eso fue lo que estuvimos hablando una vez, con sus genitales, por ejemplo, que haga una distinción. ¿Sí se acuerdan que hablamos del tema? Sí. ¿O no? Sí, sí. Bueno, y si alguien nos preguntara eso, ¿qué contestaríamos? Yo creo totalmente que tenemos nuestra esencia. O sea, que tú vas a resucitar con otro cuerpo, pero con tu parte interna, llamémoslo aquí mujer. Sí. O sea, lo que se está tratando de decir es que en las almas hay femeninas y masculinas. Correcto. Definido. Sí. Hay almas masculinas y almas que, pues eso varía también, digamos, ¿no? Gente loca diría, no, pues entonces los homosexuales son almas femeninas atrapadas en cuerpos masculinos. Lo que obviamente no tiene sentido, pero la gente podría decirlo. Sí. Almas femeninas atrapadas en cuerpos Masculino. masculinos. Esto es lo que dicen, ay, no, es una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Dice, Dios se equivocó, iba a ser mujer. Sí. Listo. Entonces, yo soy de los que creo que va a haber un alma masculina y un alma femenina. Porque entonces estaríamos dando la rienda suelta a eso, que dentro de mí hay un espíritu, cualquiera, sino neutro, pero que le dieron un cuerpo de hombre, entonces piensa como un hombre, entonces como que el cuerpo manda al espíritu. No, yo no creo en eso. Pero no será una sola edad, porque si no habrá niños Sí, porque no, que no va a envejecer. No saben. Ah, entonces sí serán todos. Correcto. Entonces, y ahí vendríamos a saber si o no, en qué edad vamos a ser resucitados. En mi concepto, digamos, de resucitado, vuelvo y digo yo, edad hoy entre 30, siempre dije eso entre los 30 años, porque a las 30, de acuerdo a la Torah, es cuando empiezan a hacer los oficios en donde. En el templo. ¿Sí? O sea, aparentando esa edad, porque... Digo, eso ya es especulación mía, de 30 años, entre los 30 y 40 años para que sea, imagino que tuvo que nacer con esa idea, bueno, con esa edad. Y entonces nace, no se darán ni se darán en casamiento, eso quiere decir que tengan inclinación, lo que se nos quita es la inclinación por el cambio de cuerpo, ¿sí? Ya no existirá el deseo, o el anhelo, correcto, pero eso no quiere decir que no tuviera una esencia cada uno, porque salir neutros otra vez, si yo fuera neutro, o sea, no soy hombre ni mujer, entonces sería colocado que aquí vine a ser neutro y de acuerdo al cuerpo, pues yo puedo decidir ser hombre o ser mujer, no puede. ¿Sí me sienten la vuelta? ¿La vuelta que hay? ¿Sí? Bueno, listo, entonces dice, no se casarán ni se darán en casamiento. ¿Cierto? Entonces, eso quiere decir, y eso no quiere decir serán como los ángeles en el sentido que no se dan en casamiento, más no que tuvieran su propia identidad. O sea, y eso está definiendo eso. ¿Sí me entienden? Y si no, es que ustedes no van a tener sexo, ¿cómo se llama eso? Sexualidad definida. Género definido. No, está diciendo es que no se van a dar en casamiento. ¿Vale? ¿Sí me entienden lo que dice? Dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los malaquín de Elohim en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que os fue dicho por Elohim cuando dijo, y vamos a buscar una Torah. Dice, estamos en 22:32. Vamos a consultar entonces Éxodo 3:6.
Ahora, léenos la partecita, la respuesta de Yeshua en el libro de Marcos, por favor. Marcos. Dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo les habló Elohim en la salsa diciendo, yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob? Elohim no es Elohim de muertos, sino Elohim de vivos. Así que vosotros muchos erráis. Bueno, de eso, la respuesta de Yeshua es Lucas 20, 27, 40. Lucas 20, 27, 40. Entonces respondiendo Yeshua les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Elohim al ser hijos de la resurrección. Diga más despacio que hay más cositas. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Elohim, al ser hijos de la resurrección. ¿Cómo así? Porque no pueden llamar a morir. Ya no pueden. Ya están resucitados. ¿Sí? O sea que no hay una reencarnación, ni hay otra muerte después de esa muerte. ¿Sí o no? Y si se dieran en casamiento al otro lado, ¿qué pasaría? Sería tenaz. ¿Por qué? ¿Qué? Esto lleva a dar otra vueltica. Y es este. ¿Por qué el ser humano o el Eterno escogió ese método de hombre-mujer para traer Nechama al mundo? Voy a hacer una pregunta, le di la respuesta. Ya. Porque ¿Por qué? tendrían que venir más, ¿cierto? Sí, no sé Él hubiera cómo podido lo hacer del dices. barro los millones de almas que han venido hasta este momento. Sí. ¿Sí o no? Pero ¿qué hubiera pasado? Pues todos hubieran nacido como Adán. ¿Cómo? Todos hubieran nacido como Adán. Sí. Con cada uno le tocó hacer un método para que pecara. Porque el plan, el propósito está para que la pareja peque. Entonces, mira, o sea, todo el juego. El universo está montado para que pequemos. Sí, pero que empiece por una pareja. ¿No así? El Sí, Eterno lo montó el con universo eso. está hecho para que Sí, pequemos. sí, Pues sí, para sí. eso colocó la No, ciudad. es más, ni siquiera para que pequemos porque ya vinimos pecadores. Por eso. Si yo ya vine pecador, si yo ya soy pecador, yo vine pecador a este mundo. Sí, Yo pregunto, obviamente. ¿Adán y Eva vinieron pecadores? No, Sí. ¿Quién da más? así. Sí, porque si no, no tenían Mashiach, no tenían Dios. Sí. Tenían dioses. No entendí. ¿Cómo? Si no pecaron allá, ¿cómo van a pecar acá? Así, allá. No, aquí, vimos de arriba, aquí abajito. ¿Nosotros venimos pecadores? Nosotros sí. Sí. Adán, Eva Sí, no por un Eva hombre no entró el nuestra, pecado ¿no? al mundo, dice, ¿no? Y Pero vinieron, vinieron siendo pecadores. Sí, Eva no lo claro. demuestra. La más clara evidencia es Eva, ¿no? Java, en la escena del crimen, donde ella dice 5 mentiras antes de comer el fruto. No, y con Adán también se da cuenta porque Adán se sintió solo. Ujú. Tiene inclinación al mal. Discúlpame. ¿Por qué Adán se sintió solo? Porque tenía inclinación al mal. Dice que y Adán se sintió solo, por lo que dice la Torah. Ah, Si él se sintió solo, no es porque tenía inclinación al mal. Una persona que no tiene inclinación al mal no tiene ni que sentirse solo ni nada. Si está con Dios, ¿no? Claro, porque
Esa es muy buena. Porque tú te sientes solo. Sería una buena exposición de la psicología, ¿sí o no? ¿Por qué tú te sientes solo? Y sería una buena pregunta para un ateo. Si tú solo te sentirías solo. O sea, tú solo con quién hablarías. Esa fue la que pregunté una vez en un ateo. ¿Tú solo con quién hablarías? ¿Contigo mismo? Si tú necesitas hablar contigo mismo, no hables. Pasaría un poco lo de la película, ¿no? Yo crearía un personaje como Wilson. Ahí va. Un balón. Ahí va. Y terminaría siendo mi Dios Exacto. a la larga. Y delante del creador que hace 6 años monté eso, a un ateo. Y le dije, ¿tú qué terminarías haciendo? Porque ellos dicen que uno habla con el amigo imaginario. O sea, Dios es tu amigo imaginario. Sí, Dios es tu amigo imaginario. O sea, tú hablas. Delicadísimo. ¿Cómo? Pues delicado que eso. No, eso es un ateo. Los ateos salen con eso. Dios es tu amigo imaginario. Entonces yo le dije, bueno, está bien. Le acepto que es mi amigo imaginario. Y entonces le puse el ejemplo de la isla y el sol. ¿Tú te hablarías contigo mismo? ¿O tú con quién estarías hablando? Si tú hablas contigo mismo, Para Está todavía. haciendo seguro. nosotros vinimos. Entonces, ¿por qué el creador habló? ¿Por qué el creador utiliza la forma de traer al ser humano a esta tierra? Porque si no hubiera hecho muchos millones de seres humanos del barro, ¿sí o no? Y tuviera que haber hecho ¿qué? Muchos Adanes, muchísimos Adanes. Y la inclinación de los Adanes, ¿cuál hubiera sido si no hubiera existido, por ejemplo, una Eva? Pues entre ellos mismos, ¿no? Pues hablar con Esteban. No crean, sí. Sí, sí. Sí, entre ellos Sí, mismos, sí, sí, porque sí, ellos sí. de Esteban. Y ella Claro. trae la inclinación. Claro, Igual porque- la traía. correcto. La inclinación al Al mal mal la la traía. traía. Póngale 10 también. Sí. Entonces, él llega un momento que se siente solo. Y bueno, claro, si él se siente solo es porque en algún momento estuvo ¿qué? Acompañado. Acompañado, obviamente. Se sentía incompleto más bien. Esa era una cuestión de traducción. Lo que alguna vez estuvo completo. Se sentía incompleto porque alguna vez estuvo completo. No estuvo en ese estado. Por eso el Samuel, pienso yo, ¿no? El sumo sacerdote no podía entrar soltero allá al lugar santísimo, él tenía que ser casado. Y ahí dice los mandamientos, dice, tomará a una mujer de su pueblo que sea virgen. A mí me perdí. O sea, el sumo sacerdote no podía Sí, ser sumo sacerdote sin entiendo. estar casado. Perfecto. Porque si no estaba casado, no estaba completo para ser sumo sacerdote. Bueno, eso es muy judaico. Pero usted se da cuenta que hay unos mandamientos que dice que el sumo Lo sacerdote, es. para ser sumo sacerdote, tiene que casarse Sí, con sí. una virgen de la tribu de Leví, bla, bla, bla. Perfecto, es así. Sí, pero yo cogí por otro lado. Porque si Adán se sintió solo, no quiere decir entonces que en el cielo estuvo casado. Con ¿Sí me entiendes? Porque estamos diciendo entonces que viene este mundo y se le quedó la otra mitad ya. No, pero nosotros tuvimos una relación. El Eterno nos conoció, ¿no? Y él pudo haber tenido una relación ya, como, sin necesidad de sexualidad con Ujú. otras personas. Eso Y él no tenía, tiene nada él venía que esa ver. virtualidad, ¿no? Una vez le pasa que uno conoce personas hasta, digamos, compañeros del mismo sexo, digamos, de misma sexualidad, y uno dice como que lo conozco, o sea, como que hay algo, creo que a todos nos pasa, como que a todos nos pasa, que como Se que yo conecta conozco a con esa la persona, persona. sí, se me hace que ya la conozco de antes. Ujú. Sí, ¿cierto? Y, Sí. tienen parangones. Sí. Y ahí quiero salir algún día a una charla que se llama, una determinada, pues lo utiliza mucho el judaísmo, es ¿por qué yo soy incompleto? ¿Por qué estoy incompleto? ¿Por qué salió de mí una mujer, por ejemplo? Sí, es así, la Torah lo dice, no dice. Sí. ¿Por qué el hombre salió de una mujer? ¿Sí? Ahora, muchos de ellos, hay muchos seres humanos que no necesariamente o sea, salió de una mujer porque puede morir a un eunuco. Y hay otros, dice Pablo, que se hacen eunucos, que no necesitan esa capacidad de tener hijos. ¿Sí me hacen entender? ¿Perdón? O de casarse. No de casarse. O de casarse. ¿Cierto? Listo, pues, ese sería otro placer. Pero entonces, dice así la escritura que nosotros tenemos quién? Como los ángeles. Yo quiero que metamos la cabeza arriba. Sí. ¿Sí me entiendes? Tenemos como los ángeles, que no nos daremos al casamiento. ¿Sí? Que no nos daremos al casamiento. Entonces, en la resurrección, nosotros dice, la Torah dice, bueno, ahora lee la Torah del paso que cita Yeshua para explicar eso. Éxodo. Ah, eso. Sí, por favor. Éxodo 3. 3:6. Sí. Dice, y dijo,
yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, de Isaac y Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Vuelve a leer el paso. Dice, y dijo, yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham. Ahí hay una coma. Yo soy el Elohim de tu padre. ¿Tienes? O un punto y coma. Coma, Un coma. Yo soy el Elohim de tu padre. Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. ¿Por qué no dice en la Torah esto? Yo sé que tema para el chaval, pero dice, yo soy el Elohim de tu padre. ¿Cómo? Sí, el Elohim De Abraham, de Abraham. ¿Cómo? Elohim de Jacob. Y ahí utiliza un i, no utiliza la Y, coma. no, No. sí, dice coma, y ¿Sí? El Elohim de Jacob. de Jacob. ¿Cierto? ¿Por qué se identifica las tres veces como el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob? Y no dice, yo soy el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Pues porque Pero no está son reencarnaciones. particularizando. ¿Cómo? Porque no son reencarnaciones. Sí. Bueno, sí. Es individual. Es Está individual. Está particularizando cada uno. Cada uno es por aparte, ¿no? Está Solamente. particularizando cada uno. Eso. ¿Sí o no? Sí. Y eso trae algo muy bonito además. Yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, Y Elohim de Jacob. es decir, que ninguno de los tres tuvo un Dios diferente, para empezar. Fue el mismo Elohim. El mismo Elohim que se manifestó a este, manifestó a este, y es el mismo. Si hubiera colocado yo soy el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, hubiera dicho que solamente en Abraham se manifestó y que Abraham le manifestó la idea a uno y Isaac y a al Jacob. otro, Correcto. como una cadena. ¿Sí me saben entender? Entonces dice que el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. ¿Todos se manifiestan de diferente forma? Sí. Por ejemplo, el Elohim es el mismo, pero se manifiesta en ti de una forma, otra forma, otra forma. Pero es el mismo Elohim. Por eso lo individualiza. El Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Pero lo determina. Porque Yeshua utiliza ese paso para desvirtuar la reencarnación. Dice, Elohim, termina diciendo el paso, yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Elohim no es Dios de muertos. Yo quiero que aquí miremos algo para terminar. ¿Sino de qué? De vivos. De vivos. Y eso va de largo como de ancho. ¿Cómo? Lee el 32. Yo leo el 32, tú lees la Torah, por favor. Pero un momentico. Yo soy, dice, vuelvo y redondeo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Elohim cuando dijo, yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob? Elohim no es Elohim de qué? De muertos, sino de qué? Sino de vivos. ¿Quiere decir que ellos están vivos en este momento? Sí. No sus cuerpos, Pues no vivos así como nosotros, pero sus almas están vivas. Corpóreamente, no. Ahí vamos. Lee la Torah entonces. O sea, ellos no están destinados a la muerte. Y dijo, ¿Pero están muertos ahorita? Sus cuerpos Pues sí. sí. en cuerpo sí, pero en espíritu no. Porque dice que él es Elohim de vivos, no de muertos. Lee la Torah. Dice, y dijo, yo soy el Elohim de tu padre, Sí. Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque no tuvo miedo, porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Pero Yeshua, al otro lado, coloca el mismo paso, pero le dice Hashem, ¿cierto? Elohim no es un Elohim de muertos, sino de qué? De vivos. Y nosotros sabemos que ellos están muertos. Porque Pablo dice, porque el espíritu, el cuerpo es sin espíritu. ¿Sí o no? Busca ese pasaje, por favor. Muerto está. Listo. Entonces miren esto. Yo leo una pregunta. Dice, yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Yo le estaba preguntando aquí a los otros chicos. ¿Por qué él colocó el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob? Y no colocó, yo soy el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Mientras que ella encuentra paso. Entonces dice ahí, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No está diciendo yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No, entonces individualizan.
Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y, dice, y termina eso diciendo, yo soy un Dios de vivos, no de muertos. ¿Quiere decir que ellos están vivos o que están muertos? Están dormidos esperando. Esa es la palabra Están exacta. vivos. Sí, Eso, dormidos. eso es exacto. O sea, Así, tal tal cual cual. es la respuesta perfecta y exacta. Están dormidos. No están muertos. Santiago, ¿qué? ¿Entonces qué? 2.26. 2:26. Mira lo que dice. O lo que dice, mira. Mire que eso aplasta una doctrina que es adventista. Escúchenla. Santiago. Dice, Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no Sí. solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, ahí calma. El cuerpo Sin espíritu. sin espíritu. Y los adventistas enseñan que el cuerpo está ahí y que el espíritu no está ahí. ¿Está aquí? Ahí, ¿Cómo así? Pero digamos, yo me morí aquí y aquí quedó mi Aquí. espíritu sentado. ahí quedó. O sea, está pegado a tu cuerpo. Sí. O sea, yo te llevo allí para el apogeo y allá está pegado. Sí. Sí. O sea que esas Y están. lo hace le dice una cosa así, Esperando. el cuerpo sin espíritu. Y nosotros sabemos que nosotros no podemos ir al cielo porque ningún pasaje de la escritura dice que nosotros vamos al cielo. ¿Sí o no? No lo he encontrado, si lo encuentro, pues bueno. Y tampoco ningún pasaje de la escritura dice que nosotros vamos al infierno. No, el infierno es una parábola. Y unos dicen que está añadida, hay que tocarla con pincel. Con pinzas, perdón. Ah, la del seno de Abraham. Sí, toca verla bien con pinzas Muy católica. porque en el infierno no hay agua. Y él pidió agua. Y no es que se hablen, entonces en el infierno se dan la Y allá mano, en juegan el seno de tenis y todo, Abraham, sí, sí, sí. juegan tenis, juegan billar entre los muertos y los vivos. Entonces, dime, está muerto. O sea que el espíritu tiene que ¿qué? Salir del cuerpo. ¿Para dónde va? Tiene que ir a un lugar. No puede ir a juicio, ni al cielo ni al infierno. Pues vuelve a donde salió. Correcto. Las gaveticas que salió. Las A las anaqueles de los Eso es. Gavetitas. puntos. Unas cabecitas. ¿Sí? Pero no pueden. Entonces, dice Yeso, ¿cierto? Que Elohim es un Dios, ¿un Elohim de qué? De vivos. De vivos. De vivos. O sea que los muertos no pueden ser declarados que Él fue su Dios. Eso es otro que desvirtúa muchas de las cosas del judaísmo, que dice que todos seremos como una especie de salvos. No. Porque hay otra doctrina que dice que, ya le digo, los testigos dicen que todos vamos a resucitar, buenos y malos. Sí, señor. Sí, ¿no? Ellos manejan Sí, esa sí, sí. doctrina. O sea, que Se no hay, resucita a todos. no hay como un juicio perecedero para alguien. No, ya cuando, pues lo que me acuerdo, se supone que, no, sí, porque yo les hacía mucho esa pregunta a ellos de la resurrección. Sí. Entonces me decían de que sí, por ejemplo, mi papá que está muerto me decían de que yo me iba a reencontrar con él. Mm, Y también dicen que, por ejemplo, una parte es que uno tiene conciencia. O sea, supongamos mi papá me iba a reconocer y yo iba a reconocer a mi papá, mi mamá, Sí, todos. en las cartillas que Sí. ellos reparten está la familia tenaz, con porque, el abuelo. Ujú. porque si no es transformada mi alma, se imaginan Esteban que va a sentir, por ejemplo, de Pablo, Sí, claro. pues va y le mete la mano, O los judíos de Hitler. o los judíos de Hitler. Sí, no, sí, No algo que tiene- tiene eso, es que tiene entonces, conciencia. Pues dice que es Dios vivos, quiere decir que hay unos vivos y que van a haber ¿qué? Unos muertos. Y eso me quiere decir que hay una separación y dejamos ahí. Y ahí seguimos para el próximo punto que va a ser la resurrección.